Yo ahí le acabo de dar grabar para poderla montar en YouTube. No sé por qué solamente están conectando tan pocas personas. Se ve que es un grupo de 45. ¿Quién me recuerda, por favor, qué fue lo último que vimos? Terminamos, dijo la clase pasada que hoy íbamos a empezar a ver qué demanda de reconvención o terminamos en eso, algo así. Listo, perfecto. Vamos entonces a mirar el tema de la demanda de reconvención. Entonces, una vez presentada la contestación, con todas las excepciones, las previas, las de mérito y demás, dentro del mismo término de la contestación, se puede presentar demanda de reconvención. ¿Sí? Esta demanda de reconvención es una demanda que va dirigida en contra del demandante original. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona el asunto? Pedro demanda a María. María tiene que contestar la demanda. Pero la demanda, como habíamos mencionado, la contestación, perdón, no tiene pretensiones. María no puede pedir nada dentro de la contestación. Entonces, lo que hace María es, si quiere pedir algo, deberá entonces iniciar otra demanda en contra de Pedro. ¿Por qué razón? Porque la contestación es un acto de defensa, no es un acto de ataque. Entonces, la contestación, al ser única y exclusivamente un acto para defenderse de lo que se dijo en la demanda, no puede contener ninguna pretensión. ¿Sí? Miren que en el esquema de la contestación del artículo 96 simplemente dice que la contestación contiene el pronunciamiento frente a las pretensiones, el pronunciamiento frente a los hechos, ¿sí? Y las excepciones de mérito. No dice que haya pretensiones de ningún tipo. Entonces, eso genera el problema de cómo hace la persona que está demandando, que ha sido demandada, perdón, para pedir algo si necesita hacerlo. Para eso, lo que hace la persona es iniciar otra demanda. Esto es lo que se llama la demanda de reconvención. Pero en vez de iniciar esa otra demanda en un proceso independiente en otro juzgado, la inicia dentro del mismo proceso, como demanda de reconvención, ¿sí? Entonces inicia esa otra demanda ahí mismo. Se presenta la contestación y dentro del mismo término para contestar se presenta la demanda de reconvención. Esa demanda de reconvención debe contener los mismos requisitos que tiene la demanda original, o sea que debe cumplir con los requisitos del artículo 82. ¿Listo? Entonces, la demanda de reconvención es la forma como el demandado puede pedir algo y se propone dentro del mismo término que la demanda original. Miremos este esquema. Tenemos la demanda original, ¿sí? Se presenta al juzgado y entonces pasamos a la etapa de admisión de la demanda. Una vez admitida, entonces se pasa a la etapa de... Denme un segundo acá, que es que estoy admitiendo gente a la llamada. Una vez admitida la demanda... Denme un segundo, que quito este puntero. Entonces, tenemos... Déjenme a ver que es que ahora sí se está metiendo todo el mundo a la clase. Por cierto, todas las clases de esta materia, todas, absolutamente todas, tienen el mismo código, 473-025-1498.
Y todos los viernes hay clase, incluso el viernes pasado, donde solo conectaron 3, hay clase, ¿sí? Todas las clases también las voy a poner en YouTube, todas. ¿Listo? Y siempre tuvieron el código para ingresar, mi querida Valentina, es el mismo, 473-025-1498. Desde la primera clase que dimos ha sido el mismo código siempre, Bueno, siempre. qué pena. Si no, ¿Listo? la verdad no sabíamos, estaba esperando el correo desde las 8 en punto porque no tenía idea que era eso. Listo, ya. Entonces, Siempre es el mismo, siempre es el listo. mismo. Apúntenlo por ahí en una hojita o algo, siempre es el mismo. Precisamente yo configuré el Zoom para eso, para que siempre tuviera el mismo código, para evitar ese problema. Que hubiera que tener uno que estar mandando, vea que el código es este, que no me da, que cuál es la contraseña, que no sé qué, siempre. Ya hoy en día la única diferencia del código es que usted cuando inicia no ingresa directo a la llamada, sino que ingresa a una sala de espera. En esa sala de espera yo le tengo que admitir la entrada. ¿Sí? Eso Sí, fue pero porque Zoom cambió las políticas de ellos y actualizaron la aplicación y ya no permite que la persona entre directamente a la sala, sino que el anfitrión de la llamada tenga que autorizar. Listo. Eso fue por un profe, fenómeno que ocurrió en Estados Unidos que llamó Zoom bombing, que la gente empezó a entrar a llamadas, a hacer cosas indebidas en las llamadas. Entonces, para eso se puso esto de admitirlo. sí Dígame. señor. O sea que hace 8 días hubo clase. Sí, está en YouTube en este momento. No. Ah, profe, la verdad, pues hubo muchos compañeros que, o sea, no teníamos ni idea. Y Sí, la nosotros, di el con profesor nos 3 dejó, personas. y yo, el profesor nos dejó esperando, porque como usted dijo que a las 8:30 y nosotros, no envió correo, nada, entonces estábamos, Sí. o sea, Y yo como di que no la clase con hubo los 3 clase. compañeros que se conectaron. O sea que eso también está en YouTube, profe. Sí, esa está en YouTube en este momento. Listo, muchas gracias, sí, porque la verdad no tenía ni idea. Ujú. Esa es Ah, la listo. de la clase del, espero que no me fijo, del 17, ¿cierto? Mm, listo. Gracias, profe. Ujú. Mírenla acá. Esta es la clase de la del 17 de abril. ¿Sí? Véala acá. Muy bien, entonces continuemos con el tema que nos trae hoy, que es la demanda de reconvención. Entonces, estábamos mirando este esquema que está en esta diapositiva, ¿sí? Entonces dijimos que presentado la demanda, se pasa a la etapa de admisión. Una vez admitida la demanda, se pasa a la etapa de notificación, donde se debe notificar personalmente, por aviso, por emplazamiento, por conducta concluyente, ¿sí? Por la forma en la que se haga. Una vez la persona está notificada, el demandado está notificado, entonces se pasa a el traslado. El traslado que equivale, ya lo habíamos dicho, a 20 días o 10 días, dependiendo de la clase de proceso. Después del traslado, dentro del término de este traslado, de estos 10 o 20 días, entonces se presenta la contestación de la demanda. Y en la contestación hacemos referencia a los hechos y a las pretensiones. Pero si la persona quiere pedir algo, si la persona quiere solicitar alguna cosa, no lo puede hacer dentro de la contestación y entonces requiere hacerlo dentro de la demanda de reconvención. Para esto, dentro de este mismo término de 20 días, presenta la demanda de reconvención. Y como esto es una demanda que debe cumplir con los requisitos del artículo 82, igual que arriba, debe, una vez presentada la demanda, pasar a la etapa de admisión y se debe admitir esa demanda. Y se puede inadmitir por los mismos requisitos y se puede rechazar por los mismos requisitos que dice el código, ¿sí? Una vez admitida, igual que acá, se pasa a la etapa de notificación. Pero aquí es donde está el cambio fundamental entre las dos. Y es que la notificación de la demanda de reconvención no se hace personalmente por aviso, por emplazamiento, por conducta concluyente, porque es que acá en este punto ya las partes están dentro del proceso, ya ellos saben que el proceso existe,
¿sí? Entonces, en este momento, la notificación de esta admisión de la demanda de reconvención se hace por estados, porque la providencia se dio por escrito, ¿sí? Esta admisión se dio por escrito, entonces se notifica por estados que ha sido admitida la demanda de reconvención. ¿Listo? Una vez notificada por estados, que a diferencia del anterior que se notifica personalmente, entonces, igual que arriba, se da traslado y dentro del traslado se presenta la contestación. Pero ya en este caso no se puede presentar reconvención. Entonces quiere decir que en un proceso pueden presentar demanda el demandante original y el demandado. Y el demandante original, además de la demanda, presenta la contestación de la reconvención. Y el demandado original, además de la contestación, presenta la demanda de reconvención. Prácticamente es yo te ataco, vos me atacás. Donde esto se puede enunciar más fácilmente, donde uno ve el ejemplo más claro de una demanda de reconvención que se ve prácticamente diario es en los procesos de divorcio, donde una persona acusa al cónyuge de haber cometido alguna de las causales del artículo 154 del Código Civil, como por ejemplo relaciones sexuales extramatrimoniales. Y ese cónyuge se devuelve la acusación con una demanda de reconvención diciendo que la otra persona cometió, qué sé yo, un incumplimiento de deberes conyugales o violencia intrafamiliar o cualquier otra causal, ¿sí? Entonces, uno acusa de que se cometió una causal y el otro devuelve diciendo que se cometió otra, ¿sí? Entonces, es una demanda contra la otra. La demanda de reconvención, entonces, es la forma en la que usted tiene para devolver la acusación, ¿sí? Porque la contestación única y exclusivamente sirve para responder a lo que se ha alegado en contra. No sirve para presentar ninguna pretensión ni lanzar acusaciones en contra del demandante, ¿sí? Entonces, el método que se tiene es reconvenir o contrademandar, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, eso es la demanda de reconvención, que es la demanda que se establece para poder, como demandado, defenderme pidiendo algo, acusando al demandante, ¿ya? Esa es la demanda de reconvención. La demanda de reconvención tiene que cumplir con todos los artículos, todos los requisitos del artículo 82. Y la contestación de la reconvención tendrá que cumplir de igual forma con todos los requisitos del artículo 96. Y se pueden proponer excepciones previas, excepciones de mérito, todo igualitico, ¿sí? Igualito como si fuera una demanda o una contestación, igualitico es la demanda de reconvención y la contestación de la reconvención. Cumplen con los mismos requisitos. El único cambio es la notificación, ¿sí? Lo que les mostré ahorita, de que en un lado se notifica personalmente y en la demanda de reconvención se notifica por estados, porque las personas ya son parte dentro de ese proceso. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia, ¿ok? Muy bien. Estamos entonces analizando el tema del proceso declarativo verbal. Dentro de ese proceso declarativo verbal, estamos en este punto. Vamos a mostrarles este. Estamos acá. Tenemos este esquema, ¿sí? Tenemos, se presenta la demanda. Ante la presentación de la demanda, tenemos tres opciones: admitir, inadmitir, rechazar. Si se rechaza este auto, puede ser recurrido. Se puede presentar el recurso de apelación, recurso de reposición, etcétera, ¿sí? Si se inadmite, entonces a la persona se le conceden 5 días para subsanar el requisito que le haya hecho falta, ¿sí? Después de cumplidos estos 5 días, puede haber dos situaciones. La primera es si la persona subsana el requisito, en cuyo caso entonces se debe admitir la demanda, o sea que de acá pasa acá. El segundo evento es cuando la persona no subsana. Vencidos estos 5 días, la persona no subsana el requisito, entonces se rechaza la demanda. O sea, que de acá pasa acá, ¿sí? Y igual que acá abajo, si se rechaza, se puede recurrir igual, ¿sí? Porque es un auto de rechazo al fin y al cabo. Muy bien. Entonces, miremos esto. Estamos ya ahora sí en la etapa de admisión. Ya o se inadmitió y se subsanó, o de una vez entró derecho porque se cumplieron con todos los requisitos. En el proceso declarativo verbal se conceden 10 días de traslado. Dentro de estos 10 días de traslado, el demandado, ¿sí?, puede hacer dos cosas. Puede hacer, digamos, sí, dos cosas.
Una es oponerse, en cuyo caso puede poner estos dos actos. Y la otra es guardar silencio, que es este. ¿Sí? Si no contesta, entonces opera este fenómeno de la confesión ficta y prácticamente se acabó el proceso. ¿Listo? Esto es el caso de falta de contestación, de que guarda silencio. Muy bien. Pero lo más común que ocurre es que una vez notificada la persona, entonces va a contestar la demanda. Y cuando contesta, hay que tener en cuenta que si es un proceso ejecutivo, se tiene 3 días de traslado para las excepciones previas, y no 5 días para las excepciones de mérito. Estos son procesos ejecutivos, ¿listo? Además de la contestación, ¿qué se puede hacer? La demanda de reconvención. Y en caso de que se haga demanda de reconvención, entonces tenemos admisión y traslado. O sea, volvemos aquí a este punto. Volvemos aquí a este punto. ¿Listo? Se puede admitir, inadmitir o rechazar la demanda de reconvención. ¿Ok? Y sobre esa demanda de reconvención hay que mirar si se admite, si inadmite, se rechaza. Y si se admite, se dan 20 días y el demandado entonces tendrá que... ¿Listo? Ese es la demanda de reconvención. El proceso, ya una vez pasado este punto, pasamos acá al siguiente, que va a ser la audiencia inicial. Pero antes de llegar a la audiencia inicial, el juez emite un auto donde se fija fecha para audiencia y se decretan las pruebas. Dentro de ese auto, el juez deberá indicar cuáles son las pruebas que van a ser decretadas dentro del proceso. Es decir, cuáles son las pruebas que cumplen con los requisitos probatorios: conducencia, pertinencia, utilidad y ausencia de prohibición legal. Y si cumplen con esos requisitos, entonces se pasa a admitir esas pruebas. ¿Listo? En caso de que no cumplan las pruebas con los requisitos que mencionamos, las pruebas se van a rechazar y no podrán ser tenidas en cuenta dentro del proceso. Ok. Una vez ya está determinado cuáles son las pruebas que se van a practicar, el juez dentro de ese mismo auto fija la fecha para que se practique la primera audiencia. O digamos la audiencia primaria, que es la audiencia inicial. El proceso verbal sumario, perdón, el proceso declarativo verbal consta de 2 audiencias. Una que se llama la audiencia inicial y la otra que se llama audiencia de instrucción y juzgamiento. La idea del código es que el proceso se resuelva dentro de la audiencia inicial. Y que en caso de que no sea posible resolver el proceso dentro de la audiencia inicial, entonces el juez podrá fijar una nueva fecha para audiencia, para una que se llama audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Listo? Entonces, hasta este momento llega la etapa escrita del proceso. Antes habíamos dicho que este proceso, si bien se llama proceso oral, no es tan cierto eso. Es un proceso más bien mixto, porque tiene una etapa escrita y una etapa oral. La etapa escrita de este proceso termina con el auto que fija fecha para audiencia y decreta pruebas. Y a partir de ese momento inicia la etapa oral del proceso. ¿Sí? Y la primera actuación de la etapa oral es la audiencia inicial, que está regulada en el artículo 372 del Código General del Proceso. En este artículo 372, entonces, se regula la audiencia inicial. Vamos a mirar el artículo. Artículo 372. El juez, salvo norma en contrario, convocará a las partes para que concurran personalmente a la audiencia con prevención de las consecuencias por su inasistencia y de que en ella se practicarán interrogatorios a las partes. La audiencia se sujetará a las siguientes reglas. Primero, oportunidad. El juez señalará fecha y hora para la audiencia una vez vencido el término de traslado de la demanda, de la reconvención, del llamamiento en garantía o de las excepciones de mérito, o resueltas las excepciones previas que deban decidirse antes de la audiencia,
o realizada la notificación, citación o traslado que el juez ordene resolver dichas excepciones según el caso. El auto que fije fecha y hora para la audiencia se notificará por estado y no tendrá recursos. Este es el auto que yo les estaba diciendo, en el auto en el que se fija fecha y se decreta pruebas. ¿Listo? ¿Y por qué dice que se notifica por estados? Porque les acabé de decir que ese auto es el último acto, la última actuación que se hace por escrito. ¿Sí? Este auto no tendrá recursos. En la misma providencia, el juez citará a las partes para que concurran personalmente a rendir interrogatorio, a la conciliación y los demás asuntos relacionados con la audiencia. Segundo punto, intervinientes. Además de las partes, a la audiencia deberán concurrir sus apoderados. La audiencia se realizará aunque no concurra alguna de las partes o sus apoderados. Si estos no comparecen, se realizará con aquellas. Si alguna de las partes no comparece, sin perjuicio de las consecuencias probatorias, por su inasistencia, la audiencia se llevará a cabo con su apoderado, quien tendrá facultad para contestar, conciliar, transigir, desistir y en general para disponer del derecho en litigio. Quiere decir esto, que si su cliente no va a la audiencia inicial, el proceso sigue con usted. Usted no puede decir, señor juez, le solicito que suspenda la audiencia porque mi cliente no vino porque está enfermo. La audiencia sigue porque se supone que en el poder que usted recibió, dentro de ese poder, usted tiene las facultades plenas para continuar. Entonces, no sirve de nada que la persona no asista. Pero además de eso, la inasistencia genera unas sanciones, la inasistencia a esa audiencia inicial. Y el código dice que sin tener en cuenta las sanciones, es decir, que eso se va a aplicar, la audiencia sigue. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sigamos leyendo el código. Tercero, inasistencia a la audiencia. Pilas, que aquí es donde está el punto de qué es lo que ocurre si la persona no asiste a la audiencia inicial, que es la audiencia que va a resolver el proceso. ¿Listo? Ojo pues. La inasistencia de las partes o de sus apoderados a esta audiencia por hechos anteriores a la misma solo podrá justificarse mediante prueba siquiera sumaria de una justa causa. Si la parte y su apoderado o solo la parte se excusan con anterioridad a la audiencia y el juez acepta la justificación, se fijará nueva fecha y hora para su celebración, mediante auto que no tendrá recursos. La audiencia deberá celebrarse dentro de los 10 días siguientes y en ningún caso podrá haber otro aplazamiento. Quiere decir que si usted antes de que vaya a celebrarse la audiencia ya sabe que no puede asistir porque tiene otra audiencia, porque tiene una cirugía programada, por la razón que sea, y lo prueba dentro del proceso con un memorial, manda un memorial diciendo, señor juez, le solicito que se aplace la audiencia toda vez que, y entonces ahí cuenta la razón y muestra la prueba siquiera sumaria. En ese caso, el juez fijará una nueva fecha para audiencia. Pero solo se puede hacer una vez este aplazamiento. Y la otra audiencia tiene que realizarse dentro de los 10 días siguientes a la que fue originalmente pactada. Eso es lo que nos está diciendo el código. ¿Listo? Sigue el asunto entonces. Las justificaciones que presenten las partes o sus apoderados con posterioridad a la audiencia, es decir, que se llegó el día de celebración de la audiencia y la persona no pudo ir. Entonces, la persona, después de que se celebró la audiencia, es que presenta la justificación de por qué no asistió. ¿Listo? Una era la de antes de que se celebre y la otra es una vez celebrada después de ello. Entonces dice, las justificaciones que presenten las partes o sus apoderados con posterioridad a la audiencia solo serán apreciadas si se aportan dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que ella se verificó.
El juez solo admitirá aquellas que se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito y solo tendrán el efecto de exonerar las consecuencias procesales, probatorias y pecuniarias adversas a que se hubiere derivado de su inasistencia. Quiere decir que si usted no va, existen 3 sanciones. Una sanción pecuniaria, una sanción procesal y una sanción probatoria. ¿Qué es lo que hace cuando usted se excusa después de que se celebró la audiencia demostrando fuerza mayor o caso fortuito? Nada más. ¿Sí? Ahí no puede ser es que tenía otra audiencia. ¿Sí? Porque si usted tenía otra audiencia programada, eso no es fuerza mayor ni caso fortuito, porque usted sabía eso desde antes y lo pudo haber dicho con anterioridad. ¿Sí? En este caso, si usted logra demostrar que hubo fuerza mayor o caso fortuito que le impidieron asistir a la audiencia inicial, en ese evento, entonces a usted se le exonera de las sanciones pecuniarias, procesales y probatorias. Si no, se aplican las sanciones. Ya vamos a ver cuáles son. Profe, yo le hago una pregunta. Dígame. Digamos, por ejemplo, se mandó días anteriores a la audiencia, yo fui y radiqué una excusa de que por favor si me podían aplazar la audiencia. Bueno, ¿eso lo pueden contestar o no? En caso de que no la aplacen, de que no haya ninguna contestación al respecto, y yo esté en otra ciudad y el vuelo tiene una fecha programada y no lo puedo ni adelantar ni nada, ¿eso sería válido o no? Pero es que ahí vos tenés dos cosas. Lo que tenés a favor es que vos estás haciendo la notificación antes de la audiencia. Entonces, en este caso, es diferente a este. Porque mira que acá cuando se dice inasistencia, la inasistencia de las partes o apoderado de la audiencia solo podrá justificarse mediante prueba siquiera sumaria de una justa causa. ¿Sí? Si la parte y su apoderado lo hacen, si la parte o su apoderado o solo la parte se excusan con anterioridad a la audiencia y el juez acepta la justificación, se fijará nueva fecha. Aquí, cuando es antes de que se fije, se acepta cualquier causa justa. En este caso, que usted tiene otra audiencia, que usted tiene una cirugía, que está en otra ciudad, que está en otro país. Eso es una causa justa, ¿sí? Pero, si se da la audiencia y usted no va para justificarse hacia atrás, es decir, lo que ya pasó, la clase que ya pasó, por ejemplo, la clase de la semana pasada. Quien no asistió a la clase de la semana pasada solamente me podría argumentar justa causa. En cambio, si usted me va, caso fortuito o fuerza mayor. En cambio, si usted me va a justificar por qué no va a asistir dentro de 8 días, ahí sí le sirve cualquier justa causa. ¿Qué es fuerza mayor o caso fortuito? Algo que usted simplemente no puede controlar. Y un vuelo no es fuerza mayor ni caso fortuito, porque usted pudo haber viajado ayer, o antier, o el día antes, o más temprano hoy, entonces, o por otra aerolínea, o irse por carro, o irse caminando, o en bicicleta, o nadando. ¿Sí? Profe, pero entonces digamos que, bueno, yo mandé para que por favor me la aplazaran y bueno, pero la audiencia se llevó a cabo y yo no pude asistir. Ahí habría una nulidad, porque usted solicitó y el juez tiene que referirse sobre si le acepta o no le acepta el aplazamiento de la audiencia, ¿sí? Porque mire que el artículo dice, si el juez acepta, entonces se programa nueva. Si no se acepta, entonces se sigue. Pero el juez tiene que dar un auto en el cual diga si se acepta o no se acepta, ¿sí? El problema es que ese auto no tiene ningún recurso. Entonces el juez puede decir ahí lo que le dé la gana y a usted le toca, como dicen los españoles, coméselo con patatas, mijo, porque es que no se puede apelar, no se puede reponer, no se puede hacer nada con ese auto. ¿Sí? Entonces usted está pendiente de lo que decida el juez. Entonces el juez tiene que decidir. Si el juez no decidió, usted puede solicitar una nulidad, porque es que usted solicitó que se aplazara la audiencia y presentó la prueba, siquiera sumaria, de que había una justa causa. Y él la celebró de todas formas, ¿sí? Sin referirse a lo que usted había pedido. Entonces, eso puede generar una vulneración al derecho de defensa, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, por esa razón, usted puede solicitar que se anule el proceso, o al menos la audiencia. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Esa es la cuestión. Entonces, ya sabes, si usted se va a excusar antes de que ocurra cualquier justa causa,
y el juez tiene que referirse a eso. Pero si usted se va a excusar por no haber asistido a la de atrás, lo que ya pasó, solamente le sirve que haya fuerza mayor o caso fortuito, ¿sí? Esa es la única. Sigamos. Entonces estamos aquí. Las justificaciones que presenten las partes o sus apoderados con posterioridad a la audiencia solo serán apreciadas si se aportan dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que ella se verificó. El juez solo admitirá aquellas que se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito y solo tendrán el efecto de exonerar las consecuencias procesales, probatorias y pecuniarias adversas que se hubieran derivado de su inasistencia. Es decir, que usted tiene 3 días después de ocurrir la audiencia para presentar una excusa por fuerza mayor o caso fortuito para que se le exonere esas sanciones y no más. O sea que no le van a repetir la audiencia, pero al menos no le van a clavar las sanciones que ya vamos a ver cuáles son. Solo 3 días después de celebrada la audiencia. Sigamos. En este caso, si el juez acepta la excusa presentada, prevendrá a quien la haya presentado para que concurra a la audiencia de instrucción y juzgamiento a absolver interrogatorio. Consecuencias de la inasistencia. La inasistencia injustificada del demandante hará presumir ciertos los hechos en que se fundan las excepciones propuestas por el demandado, siempre que sean susceptibles de confesión. La del demandado hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se funde la demanda. Básicamente, si usted no asiste a la audiencia, perdió el proceso. ¿Sí? Porque se presumen ciertos los hechos que sean susceptibles de confesión. O se presumen ciertos los fundamentos de las excepciones de mérito que sean susceptibles de confesión. ¿Cómo así que las cosas que son susceptibles de confesión? Confesar es un medio de prueba mediante el cual usted acepta la comisión de un hecho propio. Yo solamente puedo confesar hechos propios, yo no puedo confesar hechos de terceros. Entonces, todos los hechos que sean relacionados a hechos propios del demandante o del demandado, todo lo que haya hecho el demandante o el demandado se presume cierto. Imagínense si esto es un proceso de divorcio y yo digo que la persona incurrió en violencia intrafamiliar y en relaciones sexuales extramatrimoniales. Todos esos hechos son susceptibles de confesión. Entonces, ¿qué pasó? Se presume que la persona sí cometió la violencia y sí cometió las relaciones sexuales extramatrimoniales. Por lo tanto, perdió el proceso instantáneamente. O sea, es gravísimo que usted no asista y que no se justifique, porque entonces prácticamente perdió el proceso. Ese es el mismo fenómeno de la confesión ficta que habíamos visto antes cuando dijimos que el demandado guarda silencio una vez notificado y que no contesta la demanda. Ese es el mismo fenómeno. ¿Sí? Y aquí opera para las 2 vías. Si el que falta es el demandante, se presumen ciertos los hechos que fundamentan las excepciones. Si el que falta es el demandado, se presumen ciertos los hechos de la demanda. Pero ahí no se acaba todo el asunto. Dice, cuando ninguna de las partes concurra a la audiencia, esta no podrá celebrarse. Y vencido el término sin que se justifique la inasistencia, ¿cuál es este término que dice aquí? Vencido el término sin que se justifique la inasistencia. ¿Cuál es ese término? 3 días. El que me diga, listo, ¿cuál es su nombre? Jamerson. Jamerson tiene .5 en el próximo examen. Amén. 3 días. Quiere decir que si usted en ese término no justificó, el juez por medio de auto declara terminado el proceso. Por medio de un auto termina el proceso, si no va ninguno de los dos. Las consecuencias previstas en los incisos anteriores se aplicarán en lo pertinente para el caso de la demanda de reconvención y de intervención de terceros principales. Cuando se trate de litisconsorcio necesario,
Las consecuencias anteriores solo se aplicarán por inasistencia injustificada de todos los litisconsortes necesarios. Cuando se trate de litisconsorcio facultativo, las consecuencias se aplicarán al litisconsorte ausente. Recuerden que cuando hay litisconsorcio necesario, estamos diciendo que son varios los demandantes o varios los demandados. Si es necesario, quiere decir que la decisión no se puede dividir o todos en la cama o todos en el suelo, ¿sí? Como ocurre con la prescripción adquisitiva de dominio. Si la finca es de Jamerson y mía, nosotros dos somos litisconsortes necesarios, ¿sí? Si nosotros perdemos la finca, la perdemos los dos. Si la ganamos los dos. No se puede prescribir solo la mitad. Entonces, no, Jamerson no fue, entonces no, se pierde la mitad de Jamerson, pero Daniel queda bien. No, o la perdemos los dos o la ganamos los dos. ¿Listo? Ese es el litisconsorcio necesario, donde la sentencia, la decisión no se puede dividir. La decisión afecta a todos por igual. El litisconsorcio facultativo se da por conveniencia, porque es más conveniente demandar juntos. Pero la decisión sí puede dividirse entre las varias personas, como lo que ocurre con el caso Space. Todas las personas que perdieron el apartamento se unen y hacen una sola demanda en contra del CDO. Pero cada una de esas personas tiene una pretensión diferente, ¿sí? Porque cada apartamento tenía un precio diferente, porque habían diferentes torres. Había una torre que se derrumbó, las otras las tumbó la alcaldía, ¿sí? No es lo mismo tener un apartamento de 80 metros que uno de 180 metros. No es lo mismo el apartamento que está en el primer piso que el que está en el último piso. ¿Por qué? Porque en las unidades, a medida que van subiendo los pisos, a usted le cobran una cosa que se llama prima de altura, que vale 500, 1 millón, 2 millones de pesos por piso. Entonces, el apartamento del primer piso vale 100 millones y el apartamento del 10º piso puede valer 110, aunque sean exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque la prima de altura hace que el apartamento de arriba sea más caro. Entonces, las pretensiones son más caras. ¿Sí? Siempre es más caro el último piso que el primero. Eso tiene una razón de ser, porque es que mientras más arriba es más difícil construir. Hay que subir los ladrillos hasta allá, hay que subir la gente hasta allá. ¿Sí? Y fuera de eso le cobran a usted también la vista y demás. Entonces, si usted compra el último piso, vale más. ¿Listo? Entonces, todas esas personas tienen pretensiones diferentes. Y en la sentencia hay que referirse frente a cada una de esas pretensiones. A uno de ellos se les puede decir, no, men, a usted no le vamos a pagar nada. Si es que usted no pagó el apartamento, usted lo estaba debiendo. ¿Sí? A otro le puede decir que usted es arrendatario. ¿Usted qué está pidiendo aquí si usted no es el arrendatario? Usted no venga aquí a pedir nada. Entonces, a una persona se le pueden negar las pretensiones y a la otra le puede conceder. Eso es un litisconsorcio facultativo. Entonces, si naciste las personas, esto tiene dos puntos. Si es un litisconsorcio facultativo, para que ocurra lo que acabamos de leer, que la persona pierde instantáneamente el proceso, tienen que faltar todos los litisconsortes necesarios. Con uno solo quinasista no nos sirve, tienen que faltar todos. Si es facultativo, esa persona en especial pierde el proceso, pero los otros siguen normal. Pero ese lo clavan, jodido, porque es facultativo. ¿Listo? ¿Quedó eso entendido? Sí, señor. Listo, sigamos. A la parte o al apoderado que no concurra a la audiencia se le impondrá una multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Quiere decir que si faltan los dos, parte y apoderado, a cada uno lo clavan con 5. A la parte con 5 y al apoderado con 5. Y lo paga cada uno personalmente. ¿Sí? Porque si yo soy el abogado, me clavan a mí Daniel López, abogado identificado con 5 salarios mínimos. Y a la parte que faltó, 5 también a él. Además de lo otro, o sea, usted no solo perdió el proceso, sino que además lo pusieron a pagar 5 salarios mínimos. Y aquí viene la pregunta. ¿A quién se le pagan esos 5 salarios mínimos? Al juzgado. Al despacho. Al juzgado, porque es una multa, véalo acá, vea, porque es una multa, ¿sí? Siempre que sean multas se le paga al Estado. Si fuera una pena o cualquier otra cosa, entonces sí se le podría decir que se le paga la parte. Pero como el término que se utiliza es multa de 5 salarios, se le paga al juzgado. ¿Listo?
Entonces, estas son las sanciones por la inasistencia, que son muy graves, ¿sí? Que son que usted pierde el proceso instantáneamente y además lo clavan a pagar ese dinero. Miremos en este cuadrito sacado de ahí los tres tipos de sanciones. Tenemos una sanción procesal, una sanción probatoria y una sanción económica, ¿sí? Esta cifra está mala porque esto lo hice ya hace cuando el salario mínimo era diferente, entonces tengo que corregir esto. Empecemos por acá, la sanción procesal. La audiencia se celebra con una sola de las partes. O sea que si no va, el proceso sigue con una sola de las partes. Si faltan ambas, se declara terminado el proceso. Esa es la sanción procesal. Que se sigue con una sola de las partes o que si faltan las dos, se termina el proceso. La segunda sanción es la sanción probatoria. Si falta el demandante, se presumen ciertos los hechos que fundamentan las excepciones. Y si falta el demandado, se presumen ciertos los hechos que fundamentan la demanda. O sea, perdió el proceso. Y además se aplica la sanción económica de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para el que falte. Si falta la parte 5 y el abogado 5. O sea, que si faltan los 4, hay que pagar 20 salarios mínimos entre los 4. ¿Listo? 5 del demandante, 5 del apoderado. 5 del demandado, 5 del apoderado. 20 millones 20 salarios mínimos, no 20 millones, sino 20 salarios mínimos. Pero casi 20 millones porque el salario mínimo hoy en día está como en 900 y pico mil. Entonces, casi 20 millones de pesos, ahí sí faltan los 4. ¿Listo? Esas son las sanciones por la inasistencia. Ahora bien, ya a partir de ese momento, este artículo 372 sí entra a decirnos qué es lo que ocurre dentro de la audiencia. Dice el artículo 372 del Código Penal del Proceso. Consecuencias, decisiones, acá. Entonces empieza aquí en este punto, en este numeral 5. Ahí es donde empieza la audiencia inicial como tal. Lo primero que se hace es la decisión sobre excepciones previas. Con las limitaciones previstas en el artículo 101, el juez practicará las pruebas estrictamente necesarias para resolver las excepciones previas que estén pendientes y las decidirá. Entonces, antes de iniciar la audiencia se resuelven las excepciones previas porque, como ya habíamos explicado antes, las excepciones previas lo que hacen es atacar el proceso. Entonces, se tiene que decidir, si el proceso sí va a iniciar o si no va a iniciar. Entonces, lo primero que se hace es resolver las excepciones previas. Si es necesario, se pueden practicar ahí mismo, se abre una pequeña audiencia para practicar las pruebas que se hayan pedido y que sean estrictamente necesarias para la demostración de las excepciones. Y el juez, mediante un auto, resuelve si declara las excepciones fundadas, es decir, que tienen fundamento, o infundadas, si no tienen fundamento. Si las declara fundadas, se termina el proceso, ¿sí? Porque entonces las excepciones previas lo que hacen es que no inicie, entonces se terminó el proceso. Si fue por decir falta de competencia, entonces se rechaza la demanda y se envían del juez competente. ¿Listo? Pero si es caducidad, entonces se termina el proceso por auto porque hubo caducidad de la acción y ya, se acabó el proceso. El segundo punto que se hace es la conciliación. Esto era lo que antes en el Código de Procedimiento Civil se llamaba la audiencia del 101, porque estaba en el artículo 101, que era la audiencia de conciliación judicial. Dijimos que usted, para demandar, requiere haber hecho una conciliación previa, que se llama el requisito de procedibilidad. Esa conciliación previa se puede hacer en cualquier centro de conciliación autorizado, público o privado. Pero esa no es la conciliación de la que nos estamos refiriendo acá. Esta es que dentro del juzgado se abre una audiencia de conciliación. Se apagan todos los sistemas de grabación y las personas podrán negociar o intentar negociar los términos del proceso. El juez ejercerá como conciliador y como conciliador, ¿qué es? Deberá proponer fórmulas de solución para que las partes resuelvan. O sea que en todos los procesos se hacen dos conciliaciones.
la conciliación previa y la conciliación dentro del proceso. Tenemos dos conciliaciones, ¿sí? Las partes pueden llegar a un acuerdo. Si llegan a un acuerdo total, entonces se hace el acta de conciliación y luego se declara terminado el proceso por conciliación mediante un auto. Si hay acuerdo parcial, entonces se levanta el acta de acuerdo parcial y mediante un auto se dice cuáles fueron los puntos que ya se resolvieron y se declara terminado el proceso frente a esos puntos. Y frente a los que no tuvieron acuerdo, se continúa el proceso. Y si no hay acuerdo en nada, entonces se levanta un acta de no acuerdo y se continúa el proceso normalmente, porque nada logró acordarse. ¿Sí? Sigue el artículo 372 diciendo: la conciliación desde el inicio de la audiencia y en cualquier etapa de ella, el juez exhortará diligentemente a las partes a conciliar sus diferencias, para lo cual deberá proponer fórmulas de arreglo sin que ello signifique prejuzgamiento. Si alguno de los demandantes o demandados fuera incapaz, concurrirá su representante legal. El auto que apruebe la conciliación implicará la autorización a esta para celebrarla, cuando sea necesaria de conformidad con la ley. ¿Cómo así? En algunos casos, el representante legal no puede conciliar. Es decir, las personas incapaces, como los menores de edad, las personas en estado de interdicción o las personas jurídicas, ellos no actúan personalmente dentro del proceso, sino que ellos actúan mediante un representante legal, los menores de edad con sus hijos, ¿sí? Los interdictos, el curador que le ha sido nombrado, y las personas jurídicas con el representante legal. Dentro de esta audiencia, si se presenta alguno de estas personas, entonces el juez permite que el representante legal de esa persona concilie. Y dentro del acta, se le da a esa persona la autorización para conciliar si la persona la requiere, para que se pueda llevar a cabo la conciliación. No es que llegamos a un proceso y decimos: hay un menor de edad, no se puede conciliar, sigamos con el proceso. No, un momentico. El juez puede, dentro del acto, autorizar la conciliación. ¿Listo? Sigamos. Cuando una de las partes esté representada por curador ad litem, este concurrirá para efectos distintos de la conciliación y de la admisión de hechos perjudiciales a aquella. Si el curador ad litem no asiste, se le impondrá la multa por valor de 5 salarios mínimos, de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, salvo que este presente prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer. Listo. Entonces, aquí se supone que ya hicimos la audiencia de conciliación y que no hubo acuerdo. Si no hubo acuerdo, en ese caso sigue el proceso. Si hubo acuerdo, ya dijimos qué pasa, pero aquí estamos hablando de que no hubo acuerdo, entonces sigue el proceso. Interrogatorio de las partes sería lo primero que vamos a hacer después de terminada la audiencia de conciliación. Práctica de otras pruebas y fijación del litigio. Los interrogatorios de las partes se practicarán en la audiencia inicial. El juez oficiosamente y de manera obligatoria, a modo exhaustivo a las partes sobre el objeto del proceso, también por ordenar el careo. Esto ahí nos genera a nosotros problemas. ¿Qué es lo que pasa? El interrogatorio de las partes implica que el juez, primero que todo, haga preguntas a las partes. Luego se le da la palabra al demandante para que haga preguntas y luego al demandado para que haga preguntas. Y así a cada uno de los dos. El juez también puede dictaminar el careo. Es decir, poner a las dos personas a declarar y decir: ¿usted por qué dijo esto cuando esta persona dice esto? Eso no es conveniente que se dicte el careo. ¿Por qué razón? Porque fácilmente en una audiencia eso se sale de madres y se puede llegar a la violencia. Pero facilito, porque al usted poner a las dos personas frente a frente y enfrentarlas diciéndole: espérese, usted acaba de decir tal cosa, eso es cierto, y usted entonces, ¿por qué dijo tal cosa? Entonces usted casi que los tira a los dos a la pelea, ¿sí? Entonces, en ese caso,
yo no recomendaría nunca que se haga el careo porque, o sea, fácilmente se puede llegar a la violencia en una audiencia. Y fuera de eso, el juez, como garante del proceso, él es responsable si eso ocurre. Y aunque hay policías y todo ahí, pues, o sea, no es conveniente que las cosas se salgan así de tono tan olímpicamente. Entonces, yo no recomiendo nunca que se autorice ese careo. Sin embargo, pues habrá personas que dicen, no, no, es necesario contraponer las dos declaraciones. A mí me parece que no es necesario, ¿sí? Si una persona dice algo y el otro dice algo, pues entonces hay una contradicción, entonces se pueden proponer otras pruebas, se puede solicitar otras pruebas para tratar de identificar cuál de los dos está mintiendo. Porque es que el careo tampoco nos va a dar claridad ni nos va a decir cuál de los dos es el que está mintiendo. El careo simplemente nos va a demostrar cuál de los dos habla más duro, cuál de los dos tiene mejores razones, hay mejores fundamentos en ese momento para hacer valer su postura. Entonces, tampoco es que tenga mucha validez, porque si hay personas que es de un temperamento muy sumiso, muy tranquilo, y otro de un carácter muy fuerte, muy imponente, fácilmente en el careo la otra persona va a agachar la cabeza frente al otro. Y eso no quiere decir que la persona está equivocada o que está diciendo mentiras. Entonces, no es una prueba muy útil. Sin embargo, ahí está. Y el juez puede dictaminar ese careo, lo cual no, como les digo, no es muy recomendable. Es más, yo no he visto ninguna audiencia en la cual lo hagan, pues a mí no me ha tocado nunca que dicten el careo, pero supongo que no falta pues el juez que sí es amigo de esa práctica. En mi caso, no. El juez podrá decretar y practicar en esta audiencia las demás pruebas que resulte posible, siempre y cuando estén presentes las partes, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque el principio de contradicción probatoria hace obligatorio que para la práctica de pruebas válidas dentro del proceso y que éstas sean pruebas controvertidas, estén las dos partes para efectivamente controvertir según lo que dice el artículo 29 de la Constitución. El artículo 29, que es el que habla del debido proceso, nos dice que todas las personas tienen derecho a pedir pruebas y a controvertirlas que se alleguen en su contra. Entonces, por eso es que se exige la presencia de las dos partes en la audiencia para poder practicar pruebas, con la finalidad de que la persona contra quien se ejerce la prueba tenga la posibilidad de controvertirla según lo que dice el artículo 29. Si usted no lo hace, vulnera el derecho de defensa y vulnera el debido proceso, ¿sí? Dígame. Entonces, si la otra parte falta el proceso y se le va a dar por ganado a la otra parte, como nos decías ahorita, en ningún momento se hace esa práctica de pruebas. No, ¿por qué razón? Porque es que a usted ya las cosas están probadas. Recuerde que la confesión es un medio de prueba y lo que hace la confesión es que presume ciertos los hechos de la demanda o presume ciertos los hechos de la contestación. Entonces eso ya está probado, yo necesito practicar pruebas. Entonces por eso es que se escogió ese fenómeno de la confesión ficta, porque es que eso es un medio de prueba, la confesión es un medio de prueba. Entonces ese es el punto. ¿Sí es? Gracias. A continuación, el juez requerirá a las partes y a sus apoderados para que determinen los hechos en los que están de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesión, y fijará el objeto del litigio precisando los hechos que considera demostrados y los que requieran ser probados. 8. Control de legalidad. El juez ejercerá el control de legalidad para asegurar la sentencia de fondo y sanear los vicios que puedan acarrear nulidades u otras irregularidades del proceso, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes. Además, deberá verificar la integración del litisconsorcio necesario. 9. Sentencia. Mire que la audiencia se va hasta la sentencia. Salvo que se requiera la práctica de otras pruebas. Salvo que se requiera la práctica de otras pruebas. O sea, que la única razón para que no se dé la sentencia en la audiencia inicial es que se requiera la práctica de otras pruebas. De resto, se debe dar la sentencia en la audiencia inicial,
que eso es lo que muchos jueces no han entendido, que muchos jueces toman como que todos los procesos declarativos tienen dos audiencias siempre, una audiencia inicial y una audiencia de instrucción y juzgamiento. Porque en el Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004, existen varias audiencias que tienen un nombre similar. Entonces tenemos la audiencia de instrucción y juzgamiento, ¿sí? La audiencia preparatoria, la audiencia inicial, la audiencia de juicio oral. ¿Qué es lo que pasa? Todas estas son audiencias que se van dando hasta que se llega a la final y entonces se da la decisión. Entonces, cuando se crea el Código Penal del Proceso en el 2012 y se aplica ya en todo el territorio colombiano en el 2016, ya han pasado muchísimos años desde el 2004 con la aplicación del Código de Procedimiento Penal. Entonces, a la gente se le quedó metida en la cabeza de que hay audiencia inicial, audiencias preparatorias, audiencia de instrucción y juzgamiento y audiencia de juicio oral. ¿Sí? Y que se van dando así en escalerita. Y como para acabar de ajustar, el legislador desafortunadamente le puso audiencia inicial a esta, en vez de ponerle audiencia principal o audiencia de juicio o cualquier otro nombre, sino que le pone audiencia inicial. Si hay algo inicial, tiene que haber algo final, ¿sí? Porque lo que inicia tiene que terminar. Entonces, el nombre audiencia inicial lleva a suponer a las personas de que esa es la primera, pero que hay una segunda, ¿sí? Y como efectivamente hay otra audiencia que se llama instrucción y juzgamiento, entonces uno dice, no, una es la inicial y en la otra es en la que se juzga. Entonces ahí es donde está el error, pero no. La idea del código es que se resuelva todo en una sola audiencia. Mire que se habla de que hay sentencia, salvo que se requiera la práctica de pruebas a continuación en la misma audiencia y oídas las partes hasta por 20 minutos, estos son los alegatos de conclusión, el juez dictará sentencia. El juez, por solicitud de alguna de las partes, podrá autorizar un tiempo superior para rendir los alegatos, atendiendo las condiciones del caso y garantizando la igualdad. Quiere decir que si le aumenta el término a uno, le aumenta el término al otro para realizar el alegato. ¿Listo? Y sigue. Contra la decisión que resuelva esta solicitud no procede ningún recurso. 10º, decreto de pruebas. El juez decretará las pruebas solicitadas por las partes y las que considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos, con sujeción estricta de las limitaciones previstas en el artículo 168. Asimismo, prescindirá de las pruebas relacionadas con los hechos declarados probados. Si decreta dictamen pericial, señalará el término para que se aporte, teniendo en cuenta que deberá presentarse con no menos de 10 días de antelación a la audiencia de instrucción y juzgamiento. Este punto, de aquí en adelante, es donde genera el conflicto a los jueces y a las personas. Porque aquí, en este numeral anterior, llegan y me dicen que se dictará sentencia. Y aquí llegan y me dicen que se van a practicar, a dictar pruebas, a decretar pruebas. Entonces, ¿cómo así? Que se van a decretar pruebas. Entonces, lo que los jueces entendieron fue que eliminaron la parte donde dice que hay que dictar sentencia y lo que dicen es que llegamos a la audiencia de instrucción y juzgamiento y ahí resolvemos las excepciones previas. Ahí hacemos la audiencia de conciliación y practicamos algunas pruebas. Y en esta audiencia decretamos las pruebas que hagan falta, ¿sí? Generalmente lo que se hace es escuchar las pruebas testimoniales en la primera y las otras pruebas se dejan para la siguiente audiencia. Pero lo que está diciendo el código es, mire que en esta parte se dice, salvo que se requiera la práctica de otras pruebas, salvo que se requiera la práctica de otras pruebas. ¿Cuáles otras pruebas? Entonces, estamos diciendo, si sí se requiere la práctica de otras pruebas, el juez entonces tendrá que decretarlas y fijar la fecha de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Pero esto debería ser un parágrafo así como este. Debería haberse dejado claro que eso es excepcional y no es excepcional. Mire que están incluso en numerales, el numeral que sigue es ese. Entonces los jueces entendieron que era que eso siempre había que hacerlo. Y ahí es donde está el error del asunto, ahí es donde está la clave, porque es que eso no es así.
El esquema que tiene esta audiencia inicial es este. Tenemos la audiencia inicial, lo primero que se hace es la resolución de excepciones previas y se pueden practicar pruebas sobre esas excepciones previas, ¿sí? Resuelto esto y declaradas infundadas las excepciones previas, entonces se continúa con el proceso, porque si se declaran fundadas, se termina. Entonces, lo que sigue de acá es la audiencia de conciliación, ¿sí? Y aquí otra vez se puede terminar el proceso. Si hay conciliación total, entonces se termina el proceso por auto. Lo mismo que aquí, si las excepciones previas resultan fundadas, se termina el proceso por auto. Entonces, terminado esto, se hace control de legalidad y se empieza con la etapa probatoria. Lo primero que se hace es el interrogatorio a las partes, en el cual el juez le pregunta primero y luego se le concede la palabra a los otros dos apoderados para que hagan interrogatorio a cada una de las partes. Y aquí fue donde dijimos que se puede dictaminar el careo, que yo no lo aconsejo. Y luego se practican todas las otras pruebas que se hayan sido decretadas, que los testimonios, que en fin, todo lo otro que haya sido decretado. Una vez terminada la etapa probatoria acá, entonces se dan 20 minutos a cada una de las partes para presentar los alegatos de conclusión. Este término se puede extender hasta por 10 minutos más, pero si se le extiende al uno, se le extiende al otro. Entonces, si a uno se le dan 10 minutos extra, al otro también. Pero máximo serán 10 minutos más. O sea, hasta 30 minutos por los alegatos de cada uno. Y dados los alegatos, el juez procederá a dictar sentencia oral. ¿Listo? Y se acabaría el proceso. Esa es la forma que tiene esa audiencia inicial del Código General del Proceso. Teniendo claro que esta audiencia en ningún caso estaba pensada para que fuera primero esta y luego la otra, sino que estaba pensada para que en esa audiencia se resolviera el proceso. Y que excepcionalmente, si no se podían practicar todas las pruebas por alguna justa causa, entonces se realizara la audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Listo? Miremos cómo va el código entonces a partir de este punto. Fijación de audiencia de instrucción y juzgamiento. El juez, antes de finalizar la audiencia, ¿cuál audiencia? La audiencia inicial. Fijará la fecha y hora para la audiencia de instrucción y juzgamiento y dispondrá todo lo necesario para que en ella se practiquen las pruebas. ¿Cuáles pruebas? Las que se decretaron acá que hicieron falta y que no se pudieron practicar en la audiencia inicial. No es que se van a practicar todas las pruebas ahí, fueron las que no se pudieron practicar. Quiere decir que usted a la audiencia inicial tiene que llevar todas las pruebas listas. Usted tiene que llevar a todos sus testigos. Tiene que tenerlos ahí filaditos afuera del juzgado. Tiene que tener todo lo que usted vaya a hacer valer. Porque en la audiencia de instrucción y juzgamiento, en caso de que se diera, solamente se van a practicar las pruebas que no se pudieron haber practicado en la audiencia inicial. ¿Listo? Y entonces ahí con eso se termina la audiencia inicial. Y luego se pasa a la audiencia de instrucción y juzgamiento en el caso hipotético de que no se pueda presentar todas las pruebas dentro de esa audiencia inicial. ¿Quién tiene alguna duda? Profe, yo. Entonces, Dígame. se va a decretar nuevas pruebas para que en la anterior se va a dictar una sentencia. Si hay que pasar otra vez por ese otro proceso. Por eso, pero volvemos al mismo punto. No se dicta sentencia si hay que pedir pruebas nuevas. ¿Sí? Pero ojo pues, la idea es que usted dicte la sentencia en la audiencia inicial. O sea que en la audiencia inicial se tienen que haber practicado todas las pruebas. Si por cualquier circunstancia no se pudieron practicar, ¿cuáles circunstancias? Dentro del derecho civil existe la posibilidad de que las personas, las partes, no logren demostrar lo que están alegando. Es decir, que tanto el demandante como el demandado sean incapaces de demostrar su punto. Dentro del derecho penal, esto se resuelve muy fácil. ¿Qué pasa si la fiscalía no logra demostrar que Pedro Pérez es el culpable del delito? Se aplica la presunción de inocencia. La presunción de inocencia dice,
Todas las personas se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si la fiscalía no logra demostrar que la persona es inocente, perdón, que la persona ha cometido el delito, la persona entonces es inocente. Pero en el derecho civil eso no aplica, no hay presunción de inocencia. Entonces, ¿qué ocurriría si las personas con las pruebas practicadas no alcanzan a demostrar que tienen la razón? Si no hay presunción de inocencia. Eso llevaría a que el juez dé sentencia inhibitoria, una sentencia en la que el juez dice, lo siento, yo no puedo fallar en este proceso, no puedo emitir una decisión porque no fueron suficientes las pruebas de la demanda ni las pruebas de la contestación para demostrar que este o este tenga la razón. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Se crea la figura de las pruebas de oficio. Cuando el juez tenga dudas, cuando el juez considere que no es suficiente las pruebas aportadas por las partes, podrá decretar pruebas de oficio, o sea que las pruebas las pide él para esclarecer los hechos materia de la controversia. Entonces, cuando después de practicadas las pruebas aún persista la duda, el juez tiene el deber y el derecho de decretar pruebas de oficio. ¿Sí? Mírelo acá, eso está regulado en el artículo 169 del Código General del Proceso. Dice, las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte cuando usted las pide con la demanda o la contestación, o de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Sin embargo, para decretar de oficio la declaración de testigos, será necesario que estos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de las partes. Las providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso. Los gastos que implique su práctica serán a cargo de las partes, por igual, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre las costas. Decreto y práctica de prueba de oficio. El juez deberá decretar pruebas de oficio en las oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia. Las pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la contradicción de las partes. Entonces, ¿qué ocurre? En esa audiencia inicial, vámonos acá al esquema. Yo hago la audiencia inicial, entonces hago la resolución de excepciones previas, las pruebas de las excepciones, conciliación, control de legalidad, interrogatorio de las partes y práctica de pruebas. Y aquí practico todas las pruebas que me pidieron las partes. Si en este momento el juez se da cuenta que con todo lo que se practicó aquí no es suficiente para dictar la sentencia, entonces el juez no la puede dictar. Ni siquiera puede dar espacio para los alegatos. Estas dos etapas quedan suspendidas. Y la audiencia se suspende acá, después de la práctica de pruebas. Y en este momento lo que hace el juez es decretar las pruebas de oficio que él considere necesarias y fijar la fecha para la segunda audiencia, que es la audiencia de instrucción y juzgamiento. Y en esa audiencia de instrucción y juzgamiento se decretarán ahora sí todas las pruebas, que esta es la audiencia de instrucción y juzgamiento, se van a practicar todas y ahí sí se da el espacio para alegatos y para sentencia. Entonces, en esa audiencia de instrucción y juzgamiento vuelve a haber fijación de litigio y se practican todas las pruebas. Entonces, hay interrogatorio a peritos, si hubo prueba pericial, hay declaración de testigos, si se declararon los testigos, exhibición de documentos, si hay documentos nuevos, o cualquier otra prueba que se haya decretado. Entonces, después de toda esta práctica de pruebas, viene este punto. Y es que se dan los alegatos a cada una de las partes se le conceden los alegatos, y el juez podrá decretar un receso de hasta 2 horas si es necesario para construir la sentencia. El juez da la sentencia de forma oral si es posible.
En caso de que no es posible porque la situación está muy compleja y el juez dentro de estas 2 horas máximo no es capaz de llegar a la sentencia, entonces lo que hace él es dictar el sentido del fallo, decir más o menos quién ganó y quién perdió. Y dentro de los 10 días siguientes da una sentencia, pero ya no oral como acá, sino una sentencia escrita. Y esto tiene unos efectos grandísimos. Y es que si la sentencia se dio de forma oral, porque el juez dentro de este término alcanzó a hacer la sentencia, entonces esta sentencia se notifica por estrados e inmediatamente en la audiencia se deben presentar los recursos, ¿sí? Si por el contrario el juez no fue capaz de construir la sentencia oral, sino que dentro de los 10 días siguientes la da escrita, esta sentencia entonces se va a notificar por estados y la persona tiene 3 días para presentar recursos, ¿sí? Y luego se graba la audiencia, se da la grabación de la audiencia y se terminó el proceso. Entonces, si vos te fijas bien, esta audiencia lo único que hace es expandir este pedazo. Es como si nosotros metiéramos aquí más pruebas, ¿sí? Y esto, que son los alegatos y la sentencia, lo corremos, ¿ya? Eso es lo que hace la audiencia de instrucción y juzgamiento. Correr el fallo y decir, un momentico, todavía no se puede dar la sentencia. Practiquemos las pruebas que hacen falta, practiquemos todo lo que el juez considera necesario para emitir la sentencia y ahí sí, una vez que esté practicado, ahí sí damos alegatos y fallo. ¿Listo? Entonces, la idea era que se hiciera todo en la primera, pero si no fue posible, lo extendemos a la segunda. ¿Quién tiene dudas? Profe, en ese No, caso profe, hasta el del momento no. En ese caso, ¿qué, perdón? del litis consorcio necesario, cuando hiciste el ejemplo con el edificio Space, que dijiste que se pueden unir en una sola demanda, pero las pretensiones van dirigidas como a cada persona en particular. En cada pretensión entonces se debe poner como, por ejemplo, si el propietario del apartamento, qué sé yo, 101B, necesita esto, se hace referencia en la pretensión que es ese propietario de ese apartamento. Sí, señor. La sentencia tiene que referirse a todas las pretensiones y a todas las excepciones. Entonces, en ese caso, la sentencia de Space es un animalón, pero la propia sentencia, si es escrita, es una mierda fácil. ¿Por qué razón? Porque el juez se tiene que referir a todas las pretensiones y sobre a cada una de ellas tiene que decir si le da la razón o si no le da la razón, ¿sí? Además tiene que referirse a todas las excepciones. Además tiene que referirse a la práctica de las pruebas y decir cómo las valoró, si las valoró correctamente, es decir, perdón, si las validó o si por el contrario no les dio validez y por qué no les dio validez. Entonces, esa sentencia es muy grande porque tiene que referirse todas las pretensiones, todas las excepciones y además tiene que decir pues en qué regla se basó, en qué leyes, etcétera, etcétera. Y ahí sí da ya la decisión, la parte resolutiva donde dice entonces se condena a pagar esto y 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 esto. Sara. Profe, mira, es que en el examen hay una pregunta que dice que cómo se, ay, se me fue. Pues que cómo se notifica la inasistencia. Pues sí me entiende, la sanción al abogado, ¿cierto? En esa pregunta, pues yo tengo la duda, porque digamos, él la podrían, pues usted nos pone el artículo 372 donde está pues lo de la sanción, ¿cierto? Pero ahí pues me surge a mí la duda, ¿por qué la puede notificar por estrados? Pues obviamente porque en la audiencia, pero por ejemplo, si fue un caso de fuerza mayor o caso fortuito, ahí sería por estados, ¿no? Porque tendría que darle como el tiempo para que la persona, pues los 3 días para que la persona pues aparezca o no aparezca. No, pero lo que hace el juez es que dentro de la audiencia él impone la sanción, mira que ahí lo dice, y que si usted lo justifica después, entonces se hace caso omiso de la sanción procesal, probatoria y económica, que son las 3 que vimos acá, ¿cierto? Las que estábamos viendo aquí en este cuadrito, aquí en este.
En este. Entonces, lo que hace el juez es que le da la sanción en la audiencia inicial, le da la sanción, pero si usted la justifica dentro de los 3 días siguientes, no le aplican estas, que mira que lo dice el código específicamente aquí, en la 372 acá. Entonces dice, las justificaciones que presenten las partes o sus apoderados con posterioridad a la audiencia solo serán apreciadas si se aportan dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que se verificó. El juez solo admitirá aquellas que se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito y solo tendrán el efecto de exonerar las consecuencias procesales, probatorias y pecuniarias que se hubieren derivado de la sentencia. Quiere decir esto que el juez, dentro de la audiencia oral, fija la sanción. Y ya, si usted es culpa de eso, el juez lo que hace es que le levanta la sanción después. ¿Sí? Pero Bueno, dentro de la audiencia se le impone a usted la sanción por no asistir. ¿Sí? Y eso que los jueces aquí en Colombia son muy pasivos, sobre todo aquí en Antioquia, porque como nosotros tenemos una cultura de impuntualidad, entonces los jueces siempre esperan 15 minutos, 20 minutos, hasta media hora para que la gente llegue. Pero si aún así las personas no han llegado, se hace la audiencia y se le clava de una, ¿sí? Y le ponen las sanciones y usted tiene que excusarse, como le dije, porque si no, además de que lo ponen a pagar plata, perdiste el proceso. Imagínense que a mí me contactó un muchacho y ese muchacho llega y me contactó un día y me dice, Daniel, mira, lo que pasa es que yo tengo un proceso de divorcio. Yo estoy peleando con mi mujer, entonces quiero saber cómo es el proceso de divorcio. Entonces yo le expliqué a él, vea, para divorciarse usted tiene que tener alguna de las causales del Código Civil del artículo 154, que violencia, que relaciones sexuales, que esta cosa y que la otra. Lo que yo le aconsejo es que se haga de mutuo acuerdo. Si se va a hacer de mutuo acuerdo, entonces, si ustedes tienen hijos menores de edad, yo sí, nosotros tenemos. Entonces hay que hacer el acuerdo de visitas, custodia y alimento de los hijos menores de edad. ¿Y eso cómo se hace? Vea, usted calcula los alimentos así, se dice que si ellos van a vivir con la mamá o que si van a vivir con el papá, y entonces cómo van a hacer las visitas del otro con el que no viven, y toda la cuestión. Eso se puede hacer en notaría, se puede hacer en juzgado, No, eso no hay acuerdo, no, eso lo vamos a hacer en notaría. Yo, listo, muy bien, vea. Entonces yo le cobro por el proceso tanto. Mire, aquí está el poder, usted lo tiene que llevar a una notaría, le tiene que hacer presentación personal, me lo trae y montamos la demanda. O si usted ya fue demandado, usted sabe si fue demandado, no, nada. Bueno, si fue demandado, pues entonces es el mismo proceso, pero lo que hacemos es contestar la demanda. ¿Sí? Y pilas, porque si usted está siendo demandado, pues entonces tenemos un término para eso. La cosa se quedó así y pasaron los meses, como 2 o 3 meses. Como en los 2 o 3 meses llega el tipo y me llama un día a las 7 u 8 de la mañana. Daniel, imagínate que me demandó esta muchacha. Y yo, listo. Entonces, ¿tienes todavía el poder que te di? Si no, yo te lo vuelvo a mandar para que vayas a la notaría y le hagas presentación personal y podamos contestar. Y me dices que no, pero es que la audiencia inicial es hoy, a las 10 de la mañana. Y me llamó a las 7. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, que usted no contestó la demanda. O sea, que usted lo notificaron, no lo notificaron. ¿Qué fue lo que pasó? Cuénteme. Pues a mí sí me llegó una cosa, pero yo no la quise recibir para no darle a ella chota. Y yo, a este man le llegó la notificación por aviso y no la quiso recibir, ahí está notificado. O sea, ya de por sí perdió el proceso, porque ya hay confesión ficta, porque lo notificaron y no contestó. Entonces me dice él, ¿qué hacemos? Y yo le dije, negro, la única que usted puede hacer, usted ya tiene perdido el proceso. Vámonos para esa audiencia ya. E intentamos conciliar a lo que esa vieja diga. Lo que a ella le dé la gana, a usted le toca aceptarlo. No, pero ¿cómo así? Es que no es justo, que no sé qué. Y yo, pero es que si a vos te llegó la notificación, ¿cómo me venís a venir a decir a mí 2 horas antes de la audiencia? O sea, ya perdiste el proceso, porque es que a vos te notificaron y te dieron 20 días hábiles. ¿Cómo me venís a decir eso ahorita? O sea, es que ¿hace cuánto nos reunimos y te di yo las cosas? Y fuera de eso te llega la comunicación y ni siquiera
me dijiste, o sea, aquí ya no se puede hacer nada, ya es tratar de conciliar en lo que esa señora diga, porque es que si no, usted ya perdió el proceso. No, y no podemos de pronto solicitar que aplacen esa audiencia para ver si al menos nos preparamos mejor para la conciliación. Y yo, pero nos preparamos mejor que si ya tiene ganado el proceso. Yo le dije, la única forma que usted tiene para aplazar esa audiencia es que usted tenga una incapacidad médica o algo así de fuerza mayor, de resto nada. No, espéreme, verá que yo me voy a conseguir una incapacidad. Espéreme, verá yo, men, pero la audiencia es a las 10. No, espéreme, verá yo. Bueno. Me llama a las 11 de la mañana. Y yo, ¿qué hubo? ¿Sí la pudiste conseguir? No, ¿sabes qué? No pude conseguir nada de eso. No, pero ¿sabes qué? Yo pensé que mejor eso es mejor no ir a esa audiencia para no darle a ella chota de que diga lo que quiera de mí. Y yo, men, pero si ya perdiste el proceso, por Dios, ¿qué estás haciendo? La cosa quedó así. Y yo, que conste que usted lo grabé y todo. Usted me está diciendo que no quiso ir a la audiencia, aun cuando yo le dije que fuéramos. Sí, yo reconozco que fue mi culpa, que no sé qué. Yo, ok, listo, no hay problema. Resulta que la audiencia se celebró. Y en esa audiencia, ante su inasistencia, lo declararon a él culpable del divorcio. Lo condenaron a pagarle alimentos vitalicios a ella. A ella le dieron la custodia de los hijos. Lo que había pedido lo fijaron como cuota alimentaria para los pelados. Lo privaron de la patria potestad de los hijos y le fijaron unas visitas ahí, culas. Todo eso por no asistir. ¿Sí? Entonces uno tiene que ser muy claro con los clientes por eso. O sea, ese man no solo perdió el proceso, sino que se la hundieron, pero hasta el fondo. Hasta la empuñadura. Imagínense, lo privaron hasta de la patria potestad, algo que ni siquiera se estaba discutiendo dentro del proceso. ¿Sí? Es decir, que él no puede, no es el representante legal de los hijos menores de edad, no puede administrar los bienes de los hijos, no es el usufructuario de los bienes de los hijos. Y además tiene poco poder de decisión frente a las cosas que conciernan a los hijos. Por ejemplo, si los quieren cambiar de colegio, a él no le tienen que preguntar. ¿Sí? Tiene derecho de visita, sí, pero como se lo quisieron clavar, como le quisieron decir que ese era el derecho de visita, ese es. Entonces él nada más puede ver los hijos del sábado a partir de las 10 de la mañana hasta el domingo a las 6 de la tarde, una vez cada 15 días. Pero entonces, si la esposa los quiere sacar del país, tampoco necesitan el permiso de él. No, porque él no es el representante legal. Como está aprobada la patria potestad, no necesitaba el permiso de él. O sea, el acabose. Profe, y para ti como no abogado no hay ninguna sanción por no haber ido a la audiencia ni nada. No tenía poder. Yo ni siquiera tenía el poder. El man ni siquiera firmó el poder. Nada, o sea, el man fue a mi oficina, me pidió una consulta. Yo le di el poder para que lo firmara y lo llevara a notaría y nosotros demandar. Imagine cómo sería la belleza. Y el man no hizo nada. Porque él también tenía causal de divorcio. O sea, la señora se había ido de la casa. Eso se llama incumplimiento de los deberes conyugales. Él la podía demandar por eso. Yo hubiera podido presentar la demanda por eso. Así la señora hubiera contrademandado por cualquier otra. Yo ni siquiera sé cuál fue la causal de la señora. Porque yo ni siquiera vi la demanda que ella presentó nunca. No sé cuál fue. Y entonces cuando llega un día, pero meses después, o sea, fue al 2 o 3 o 4 meses después, y me llama así a las 7 de la mañana. Yo estaba en clase. Incluso me dije yo, ¿quién es que es este man? Yo ni siquiera lo reconocí. Cuando hablé con él, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Yo ya ni me acordaba de él. Cuando llegué me dices que no, es que tengo audiencia ahorita, en 2 horas. ¿Cómo le parece eso? Profe, yo le hago una pregunta. ¿Y no hay forma de que él, pues ya después de que ya le aplicaron todo eso, pero que él vuelva a hacer como una renegociación de eso que ya se había planteado? ¿No hay forma o ya le toca así? Frente a los alimentos sí, pero frente a todo lo otro es cosa juzgada. Es uno de los efectos de la sentencia, cosa juzgada. Frente a los alimentos sí, porque los alimentos no hacen tránsito a cosa juzgada. ¿Sí? Frente a los alimentos de los hijos, pero los alimentos sanción a los que a él lo condenaron por ser el cónyuge culpable, nada, jodido. O sea, ese man quedó pagándole alimentos vitalicios a la señora.
más los alimentos de los hijos, más que no es el representante legal de los hijos. O sea, la embarrada como yo pocas veces en mi vida he visto. O sea, eso fue brutal. Profe, Dígame. los temas que se sujetan al proceso declarativo verbal solo son los del 374 al 389. No, y todo otro proceso que no pueda esclarecerse cómo se debe tramitar. O sea, todo lo que no se sepa, si es un ejecutivo, un liquidatorio o uno de jurisdicción voluntaria, se lleva mediante proceso declarativo. Este proceso declarativo reemplazó lo que antes en el Código de Procedimiento Civil se llamaba el proceso ordinario. El proceso ordinario era, antes en el Código de Procedimiento Civil existían procesos especiales y habían como 20, entonces solamente ejecutivos habían un montón, porque estaba el ejecutivo singular, estaba el ejecutivo hipotecario, estaba el ejecutivo prendario y así había varios. Estaba el liquidatorio de sociedad conyugal, el liquidatorio de sucesión, el liquidatorio de sociedad comercial y así había varios pues, procesos, eran como 26 procesos. ¿Sí? Cualquier otra cosa que no fuera dentro de esos 26 procesos, entonces se tramitaba como proceso ordinario. ¿Listo? Lo mismo se hizo con el declarativo. Entonces se dijo que se divide nada más en 4, ejecutivos, liquidatorios, declarativos y jurisdicción voluntaria. Todo lo que no sea ni ejecutivo, ni liquidatorio, ni jurisdicción voluntaria se tramita como declarativo verbal. ¿Listo? Entonces reemplazo al proceso ordinario que ya no existe. Si a usted alguna vez ve en un formato o en una demanda o en alguna parte que se refieren al proceso ordinario, se referían era a ese proceso. Ese existe en laboral todavía, ¿sí? Ordinario laboral, ¿sí? Pero en civil ya desapareció, ya eso no existe, ya es el proceso verbal, declarativo verbal, ese es el que reemplaza este ordinario. ¿Quién más tiene alguna otra duda? Listo, entonces vamos a dejar ahí por hoy y voy a proceder a grabar la clase y a montarla en YouTube. Nosotros tenemos examen la otra semana, la de más arriba, porque recuerden que el próximo viernes es festivo, que es 1 de mayo, entonces tenemos examen el 8 de mayo, que sería dentro de 15 días. En esa fecha tenemos el examen de nosotros, selección múltiple y interactiva, las mismas condiciones. Inician a las 8 de la mañana, ingresan, examen de 10 preguntas, le aparece mismo la nota, todo como lo habíamos hecho antes. ¿Listo? Entonces, dentro de 15 días no hay clase porque vamos a estar presentando el examen. Igual yo les mando mediante correo la notificación de cómo lo vamos a hacer, desde qué horas a qué horas y toda esa información. Pero para que sepan, por favor, eso. Recuerden que tanto esta clase como la clase pasada están en YouTube, que siempre las clases las vamos a dar con el mismo código para que lo apunten por ahí en el cuaderno, 473-025-1498. En caso de que el código cambie porque la aplicación cambió, porque lo que sea, yo les mando un correo diciendo el nuevo código es este. Pero mientras que la aplicación no cambie, ese es el código mío, ¿sí? Como decir mi teléfono celular, ¿listo? Entonces, por favor, para que lo apunten ahí en el cuaderno y no nos vuelva a pasar lo de la clase anterior, lo de esta misma, ¿ok? Valentina tiene una pregunta que habla sobre los autos interlocutorios y los autos de sustanciación. Lo que pasa, Valentina, es que es un tema de la clase de procesal civil general. Sin embargo, se lo voy a explicar rápidamente para que usted maneje el asunto. Cuando en procesal civil uno está hablando sobre las providencias judiciales, dentro de providencias judiciales existen 3 tipos. ¿Qué son las providencias judiciales? La forma como el juez se comunica con las partes. Y el juez se comunica de 3 formas. El juez se comunica con autos, el juez se comunica con sentencias y el juez se comunica con oficios. ¿Ya? Los oficios son las comunicaciones que van
del juzgado hacia afuera, hacia terceras personas que no son parte dentro del proceso. Por ejemplo, cuando el juez emite un comunicado a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para mencionar o para solicitar que se inscriba un embargo, ¿sí? Cuando se le solicita a Bancolombia que rinda una prueba por informes de un tema que se está tratando en el juzgado. Esto es un oficio, que son decisiones del juzgado que van hacia afuera por terceras personas. Las sentencias son el acto por medio del cual se le pone fin al proceso, el acto que resuelve el proceso. Ese acto, que es la sentencia, acabamos de ver que se puede clasificar de varias formas. Una es cómo se profiere. Entonces tenemos las sentencias orales, que se dan en el proceso declarativo verbal, o las sentencias escritas, que se pueden dar en cualquier proceso, cuando el juez no puede construir la sentencia de forma oral. La diferencia es que las sentencias orales se notifican por estrados y si se van a recurrir, en caso de que sean de primera instancia, porque si son de única instancia, no procede recursos. Y si son de segunda, excepcionalmente se le puede recurrir con casación, pero no todas las sentencias de segunda instancia son susceptibles de casación. Entonces, por regla general, las sentencias de segunda instancia tampoco tienen recursos, o sea, solamente se pueden pedir recursos frente a las sentencias de primera instancia. Si estamos en una sentencia oral, se pueden pedir recursos inmediatamente en la audiencia porque como se notifica por estrados, entonces es así. Si la sentencia es escrita, esta se notifica por estados. Entonces, para solicitar recursos se tiene 3 días después de que se haya hecho la notificación por estados. También usted puede clasificar las sentencias dependiendo de su finalidad o contenido. Entonces, usted puede clasificar las sentencias en las sentencias declarativas, que es las sentencias que pretenden que el juez declare la existencia de una situación o la inexistencia de una situación anterior al proceso, como lo que ocurre con la declaración de unión marital de hecho, donde usted le dice, señor juez, declare que Pedro y María son compañeros permanentes desde 1997. Las sentencias declarativas, entonces lo que hacen es que el juez declara la existencia o la inexistencia de una situación previa, anterior al proceso. También están las sentencias constitutivas. Las sentencias constitutivas son aquellas en las que el juez crea, modifica o extingue una situación jurídica. Crea, como por ejemplo con la adopción. Con la sentencia que acepta la adopción se crea el parentesco civil. Con la sentencia de divorcio se extingue el matrimonio. Entonces ahí se le pone fin. O con la sentencia de filiación por impugnación a paternidad, con esa sentencia se modifica una situación jurídica. Entonces las sentencias constitutivas son aquellas que modifican, crean o extinguen situaciones. Estas, a diferencia de las sentencias declarativas, tienen efectos ultraactivos desde el momento en el que se profiere la sentencia hacia adelante. Las declarativas cumplen efectos desde antes incluso de que se inicie el proceso. No necesitan que el proceso esté activo, ¿sí? En cambio, las otras crean los efectos desde el momento en el que se profiere la sentencia hacia adelante. Muy bien. También tenemos las sentencias de condena, en la cual el juez, después de una declaración de culpabilidad, procede a condenar a una pena económica, porque en civil no hay penas privativas de la libertad. Entonces se condena a una pena económica a la persona. Entonces las sentencias las podemos clasificar dependiendo de cómo son proferidas o cuál es su contenido. Entonces las clasificamos en constitutivas, declarativas o de condena, ¿cierto? No existen las sentencias absolutorias como si lo hay en penal.
Sí, porque en penal la sentencia es o condenatoria o es absolutoria. En civil no, ¿ya? Ahora vámonos con los autos. Existen dos tipos de autos. Los autos son las decisiones que toma el juez dentro del proceso, pero que no resuelven la decisión, que no resuelven el conflicto, que no resuelven el problema. Porque si es el auto que le pone fin al conflicto, que resuelve el conflicto, entonces no es un auto, es una sentencia, ¿sí? Entonces, los autos son aquellas actuaciones judiciales donde el juez toma decisiones, pero que no implican la resolución del conflicto. Dentro de las decisiones que el juez puede tomar, hay dos tipos. Tenemos las de sustanciación y los interlocutorios. Los autos de sustanciación también son llamados autos de mero trámite, porque son autos donde simplemente se notifica a las partes que algo ha ocurrido dentro del proceso, pero no contiene ninguna decisión frente a el fondo del proceso. Son simplemente autos para notificar que algo pasa, como por ejemplo el auto que decreta pruebas y fija fecha de audiencia inicial. Ese auto no decide nada, lo único que está diciendo es el día tal hay audiencia y se van a practicar estas pruebas, nada más. Entonces, si es un auto que fija una fecha o el auto que dice se procede a la etapa de alegatos, se concede 20 minutos a cada uno para alegatos, esos autos no contienen decisiones. Como no contienen decisiones, contra los autos de sustanciación no procede ningún recurso. Los autos interlocutorios son todo lo contrario, son los autos que contienen decisiones que vinculan los derechos de las partes o el fondo del proceso o la validez del proceso. Entonces, como estos autos sí son muy importantes porque ahí es donde contienen decisiones, por ejemplo, el auto que rechaza la demanda, esa clase de autos sí son recurribles. ¿Qué recurso? El de reposición. Y si eso está dentro del artículo 321, si el auto está dentro de los que describe el artículo 321, es apelable. O sea, todos los autos interlocutorios se pueden reponer. Y solo los que están descritos en el 321 son apelables. ¿Listo? Los autos de sustanciación no le procede ningún recurso. Contra la sentencia solo procede el recurso de apelación si es sentencia de primera instancia. Contra las sentencias no se puede proponer el recurso de reposición. Solamente apelación si es de primera instancia, porque si es de única no se puede apelar y si es de segunda tampoco, ¿sí? Y eventualmente, si la sentencia es de segunda instancia, se podrá solicitar la casación, pero no todas, solo unas muy restringidas. Entonces, tenemos los autos que se dividen en dos. Los autos de sustanciación, que son los que no importan. Los no importantes son los de sustanciación, que son los autos de simple trámite o notificación. Luego están los autos interlocutorios, que esos sí son los importantes. Contra esos proceden recursos. ¿Cuál? Reposición, y si están en el artículo 321, apelación. O sea que hay que leer el artículo 321. ¿Listo? Las sentencias. Contra todas las sentencias no se proceden recursos. Solamente proceden recursos contra las sentencias de primera instancia. ¿Cuál? El de apelación. No se puede proponer reposición. ¿Listo? No hay reposición de sentencia, eso no existe. Y contra los oficios no proceden recursos porque esos van dirigidos, son comunicaciones que van dirigidas a personas externas del proceso, personas de afuera. ¿Listo? Entonces, esas son las providencias judiciales, los autos que son interlocutorios o de sustanciación y las sentencias que ya vimos que se clasifican dependiendo de cómo se dan, si son orales o escritas, y eso tiene unos efectos en cómo se notifican y cuánto término tengo yo para proponer los recursos, o según su contenido, declarativas, constitutivas o de condena, ¿cierto?
También uno podría decir que hay sentencias liquidatorias como las que hay en la sucesión. Ese también podría ser una clasificación que uno ponga según la clase de proceso en la que se haga. ¿Listo? Pero entonces, lo importante que tiene que quedar de esto es que existen diferentes clases de actuaciones o de providencias judiciales y que es muy importante identificar qué tipo están, porque según en la clase de providencia judicial, recursos y se notifican de una manera u otra. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Ese tema en específico es tema de procesal civil general. Cuando se ven los actos procesales en procesal civil general, entonces a uno le dicen la reconvención, la sentencia, el contenido de la sentencia, las providencias judiciales, cuáles son autos, sentencias, oficios, etcétera, ¿sí? Entonces, dentro del tema del procesal civil general está eso. Si de pronto usted quiere profundizar un poquito más, porque la explicación fue muy rápida, váyase dentro de mi canal de YouTube a los videos de procesal civil general que yo tengo de la semana pasada, donde hablo de las providencias judiciales. Y ahí explico bien en profundidad las clases de sentencias, los tipos de autos, los oficios. ¿Listo? Porque ese es un tema de la otra materia. Entonces, muchas veces les pregunté eso porque usted ya debería saber el tema de qué es un auto de sustanciación y qué es un auto interlocutorio. Y como estamos viendo notificaciones, entonces se combinan ahí los temas, las notificaciones con las diferentes clases de autos, como por ejemplo lo que acabamos de ver hoy, ¿sí? De las diferentes sentencias. Entonces esas notificaciones se cambian con las sentencias, ¿sí? Si la sentencia se da de forma oral, se notifica de una forma y el traslado es este. Si la sentencia se da por escrito, se notifica de una forma y el traslado es este. ¿Listo? Entonces, si hay dudas al respecto, en los videos de Procesal Civil General de la semana pasada, usted busca que el video diga Procesal Civil General y que hable de las providencias judiciales. El que habla sobre las providencias judiciales. En específico le voy a mostrar cuáles. Véalo acá. Este es el video. Y entonces aquí yo le explico ya en profundidad las diferentes providencias judiciales, autos, sentencias, oficios, todo bien en forma. ¿Listo? Este es el video del 20 de abril, ¿sí? Procesal Civil General de las 10 a.m., providencias judiciales del 20 de abril. Para que lo busquen ahí en el canal de YouTube si quiere profundizar más en forma de cómo es este tema. ¿Listo? ¿Quién más tiene alguna otra duda? Dice Valentina, profe, me quedó una duda con respecto. Ya está. Muchas gracias, profe. Listo, Valentina. Entonces, ahí queda la clave de auto de sustanciación y auto interlocutorio, que es fácil. ¿Quién tiene alguna otra duda o comentario? Profe, de pronto es una pequeña duda en cuanto al término pues que se da para responder la no asistencia a una audiencia. Son 3 días pues que se dan para uno formalizar la falta de asistencia, ¿cierto? Sí, pero acuérdese que hay dos cosas ahí. Sí, está. Antes de que se dé la audiencia, usted lo puede hacer en cualquier momento, ¿sí? Antes y después, sí, yo le entendí una bien. Vez dada la audiencia, 3 días hábiles después de celebrada la audiencia, usted tiene para presentar su justificación. O sea que si la audiencia se celebró el lunes, usted tendría el martes, miércoles y hasta el jueves a las 5 de la tarde, tiene usted para presentar el recurso la notificación de que su inasistencia fue justificada, ¿cierto? Y no basta con decir yo no pude ir porque tal cosa, sino que tiene que aportar la prueba. Acuérdese que él dice que tiene que aportar la prueba de caso fortuito o fuerza mayor, porque si es antes, cualquier justa causa. Si es después, solo le valen caso fortuito o fuerza mayor. ¿Listo? Sí. Bueno, la pregunta era, por ejemplo, ¿yo puedo salir en transporte público
a una audiencia con 2 horas de anticipación, ¿cierto? Sí, señor. Si en el transcurso de esas 2 horas, pues hay como pasa, yo he visto pues que pasa muchas veces que hay muchos tacos en esta ciudad, eso no tiene, o sea, eso no es un caso de fuerza mayor que uno diga, no, es que no pude llegar porque había un choque o cualquier Fuerza cosa. mayor no Eso tanto, no, pero sí puede ser eso caso no tiene que fortuito. ser tomado como en cuenta. Sí puede ser caso fortuito. Pero tenés que probarlo, o sea, es que no basta con decir había mucho taco, o sea, tendrías que probar Ah, que sí. ocurrió algo anormal, que ocurrió algo lo suficientemente grave que te impidió movilizarte, ¿sí? Pero si el juez decide no tener eso como un caso fortuito, entonces de todas maneras hay sanción. O sea, Sí. él decide o no decide, no es taxativo pues en algún lugar que diga esto es un caso fortuito, pues O sea, demostrándolo. como caso fortuito y como fuerza mayor, sí está dentro del Código Civil establecido qué es cada cosa, ¿sí? Y ha habido desarrollo jurisprudencial al respecto. Pero específicamente que diga, vea, los casos de fuerza mayor son tales y tales y tales y tales. No. Lo que sí usted puede encontrar es en el artículo 64 del Código Civil, que dice, se llama fuerza mayor o caso fortuito al imprevisto que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, el acto de autoridad ejercido por funcionario público, etcétera. ¿Sí? Entonces, en el Código Civil colombiano, esa es la definición que hay de caso fortuito de fuerza mayor, que está en el artículo 64. Sobre eso, lo que te digo, ha habido desarrollo jurisprudencial y se habla de que fuerza mayor casi siempre está referido a fuerzas de la naturaleza, ¿sí? Sí. Y el caso fortuito a circunstancias ajenas. Pero entonces la clave es que el artículo 64 del Código Civil, la clave de ese asunto es esto, ¿sí? Cuando dice que es un imprevisto que no es posible resistir. Esta es la clave, que usted no podía prever ni resistir esa situación, ¿sí? Entonces usted tiene que demostrar que la situación que usted está aduciendo, el problema que usted está solicitando que sea tenido en cuenta como una exclusión de la Falta audiencia, justificada. fue lo suficientemente grande, lo suficientemente complejo y que usted no lo pudo resistir ni lo pudo prever. Esa es la clave de eso. ¿Listo? Sí, profe. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? No. Bueno, entonces dejemos ahí, ya saben, dentro de 8 días es festivo. Dentro de 15 días hay el examen. Si en estos 15 días usted tiene alguna duda, tiene algo que no le quedó claro, algo de lo que usted desearía que hagamos una eh, eh, nueva sesión, con mucho gusto la podemos hacer, la podemos programar para el próximo viernes, incluso si usted considera necesario. Ya sí necesitaría que me escriba al correo, que se ponga de acuerdo con algunos compañeros, si de pronto dicen, profe, definitivamente este tema de las excepciones previas, no lo manejamos. Entonces podemos, de pronto puede ser para el próximo viernes, que es festivo, igual todos estamos en la casa, entonces pues de festivo no tiene nada. Podemos programar para de pronto hacer una explicación o un recorderis o sobre algún tema en el que haya dudas. También recuerden que está como material de apoyo los videos de YouTube. Entonces ahí también usted puede referirse a esos videos para las explicaciones, como lo que les mostré ahorita de las providencias judiciales. Siendo así, los dejo y nos vemos dentro de 8 días. Chao. Profe, Dígame. Profe, perdón, si en caso tal, si alguna persona llega a cuadrar una enfatización en algún tema y se programa una sesión para el próximo viernes, pues en caso tal de que una persona la solicite, ¿sería posible que nos informe por medio del correo también las personas que quieran hacer parte para reforzar?
Listo, de una. Entonces, si alguno está interesado en que el próximo viernes hagamos una sesión para explicar cualquier tema de esta materia o de procesal civil general o de probatorio, hombre, profe, no hemos podido con esos requisitos probatorios. Entonces, cuando llegamos al punto de las excepciones y que habla o del auto total o de usted contestar diciendo que las pruebas no son conducentes, pertinentes, entonces no, venga, programemos para el próximo viernes, profe, para que nos explique ese tema, porque es que no damos con eso. Listo, sirve. La hacemos para el próximo y yo les notifico por el correo electrónico. ¿Listo? A todos, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, pues, chao. Chao.